Ya lo voy a pasar, listo, ya lo voy a pasar aquí para que todos No, lo vean. tranquilo, yo estoy abriendo aquí el Listo, chat. dale. Sí. Ahora vamos aquí. Ok, ahí está, hermano. Yo creo que está viendo. Bueno, no sé, espero haberlo cuadrado de la mejor manera. ¿Cómo estás? Dios Ah, te pero bendiga. amén, hermanito, amén. ¿Cómo estás tú? O sea, me estoy viendo en el stream, en el YouTube, creo que no, Sí, no sé, no me veo yo aquí. ¿no se ve usted ahí? No, porque yo Sí, o sea, aquí en en el pantalla, video de YouTube, que los ahora hermanos. sí, Ah, ok, lo ahora que sí, pasa es ahora que la sí. señal suya está un poquito retrasada, entonces en el celular o donde esté. Sí. Pero se escucha, Mario, bien, lo que digo. Yo lo escucho bien, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cuál No, es que es su nombre completo? Yo no lo eh, distinguía, hermano, no lo porque no distinguía. se ve, no, Jesús Moya, Jesús Moya. Jesús Moya, listo, Jesús. Sí, Bueno, hermano, tengo, bienvenido a este humilde canal, un abrazo y no, cuéntame. imagínate, imagínate, Mario, un honor para mí estar aquí contigo, ¿sabes por qué? Porque los argumentos que tú tienes sobre la idolatría son los mejores que yo he escuchado. Ah, Entonces, imagínate, es un honor para mí aprender de ti porque vi todos tus lives, tus transmisiones, vi el debate con el muchacho, con Ladrón en la Cruz, ah, y lo mejor es como tú, desde la propia Biblia, ¿viste? Desde la propia Biblia, sin utilizar nada externo, demuestras irrefutablemente que no se sostienen esos argumentos, pues. ¿sabes? Entonces, ¿Sabes, hermano, una cosa? sí, Por algún motivo, yo hace mucho ujú, tiempo que estoy en esto, pero me he dedicado solo a la escritura. sí, Y en esta semana, con todos los debates sobre sola escritura, yo me he dado cuenta que gané harto terreno. Le voy a decir por qué. Porque ujú, si ahora ya la sola escritura no es que todo tiene que estar en la Biblia, sino que hay otra, aunque no le dan la misma categoría que le damos nosotros a la iglesia, también ellos ya meten la iglesia, pues a lo último el debate se va a ir solamente, entonces vamos a la Biblia y vamos a ver si es la ujú, iglesia suya o la iglesia de nosotros. Y oh, vamos a ver si correcto. las creencias correctas con la Biblia son las de ustedes o son las de nosotros. Y ahí siento que los católicos tenemos un terreno ganado hace mucho rato, porque pues para allá va la cuestión. Y lo del libro, sí, el libro está solo, al solamente tiene unas cuantas referencias al catecismo, porque hay que justificar que la iglesia es lo que nos enseña. Y yo me expando mucho más, pero el libro va a quedar completamente bíblico, ahí no viene nada más. Ah, no, imagínate, Mario, por eso te digo, eso, y de hecho, yo estoy aquí en Brasil, hay Sí. una apologética católica muy buena en Ujú. portugués, en inglés también, y yo digo, oye, los argumentos que yo he visto de Mario, solo bíblico para demostrar la validez de nuestra doctrina, no lo he visto en otro lugar. E imagínate, estás haciendo solo un libro bíblico completamente para defender la doctrina de la veneración a las imágenes. Entonces, no, magnífico, hermano. Yo estoy esperando porque debemos aprender todo. Y lo más importante, Mario, que yo he visto que los hermanos protestantes, cuando tú debatiste, había mucha batalla exegética, por decirle. Ujú. Querían contrarrestarte con exégesis porque estabas tocando justamente la fuente que ellos apelan siempre. Yo- Entonces, se veía que estaban como que un poco fuera de base los que estaban en el chat, porque no podían refutarte. O Hermano, sea, le digo la verdad, yo no miré el chat. no, claro, No, en el no, debate yo no no puedes, miré, exacto. yo me dije, yo no, yo me tengo que concentrar en la clase, yo no puedo Sí, sí, concentrar. sí, no, O no, sea, no me puedes mirar. distraigo y termino cometiendo un error. O sea, yo ya todo lo tenía planeado, yo ya sabía por dónde podía llegar, etcétera. Y mis respuestas iban a ser solo con Biblia, todo eso. Entonces yo dije, no, yo no miré el chat, la verdad no miré absolutamente a nadie porque termina uno a tomar algún dato que de pronto alguien de ahí o algo y se termina uno confundiendo o no escucha o se va uno por el lado que no es. No, Así no, que y en el bueno. chat no puedes en el chat exacto distraerte, justamente. Yo porque estaba siguiendo el chat, y fíjate que uno de los argumentos que el muchacho dijo, Basilio, él dijo, fíjate que él se salió totalmente, él dijo, ustedes colocan la salvación en un dogma de venerar imágenes. No, no, el dogma es negativo, o sea, el que no confiese que la veneración de imágenes es buena sea anatema. No es que nosotros estamos en cada imagen que veamos en la calle vamos a arrodillarnos. Y no es para salvación, es para protección de la doctrina. O sea, claro que la tenemos que creer. Pero para que tú veas, él se sale del debate con una cosa externa trayendo concilio. Lo Y que pasa es justamente tú que estás yo ya trayendo sabía. solo Biblia. Perdóname, yo ya sabía que ellos hacen eso. Él, Exacto, Veloz, ¿yo qué es? Cristian, cuando se ven encartados, lo único que tienen es ir a mostrar algunas cosas de la iglesia, por otro lado, tratar mal, insultar, y luego se van a sus canales a decir, yo le gané, mire lo que le dije en la cara. Y entonces uno dice, pero bueno, a mí me interesan, como dije yo, a mí me interesan, yo tengo una responsabilidad, creo, con los hermanos cristianos católicos,
y por eso pues Informa. voy con mi catequesis y de ahí para allá de malas, voy con mi No, catequesis. así tiene Perdón, que ser, perdón. Mario. No, y nada, tranquilo. Y además que justamente, como dices tú, enfocarnos en nuestro fuerte. Por ejemplo, yo estoy ahorita, yo soy en el canal de Néstor, ¿correcto? Perdóname, que algún hermano ponga tu canal ahí para que las personas te sigan también, dale, dale hermano, vamos a Ah, apoyarnos todos. ok, gracias, Mario. Deja Listo. ponerlo Y aquí es el más, yo nombre. ahorita también es más, mira, bueno, yo aquí no sé cómo De- enviarte por interno, no sé cómo, pero para que tengamos el número y hablemos, hermano. claro que sí. Por aquí se puede internamente. No sé Déjame, cómo, porque aquí yo creo tengo. que Sí, por no, ahí, tú me sabes. Te lo voy a colocar aquí. Sí, te va a llegar, te va a llegar una notificación ahí. Deja colocártelo. 99. pero no lo diga al aire, ¿no? No, 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 te lo coloqué aquí ya. En el chat debe llegar tu mensajito ahí. Ese es el código del país. Te debería salir en tu video Ninja, en el símbolo de mensaje, te debe salir que te llegó un mensaje mío ahí. Y le das clic y te debería aparecer mi número. Dale, y si no, Eh, entonces me buscas en Messenger fácil, ahí me aparece, ahí me escribes y ahí te lo envío. Ok, para estar en y- comunicación, hermano, porque o en justamente WhatsApp. tenemos que Ya, estar también tengo en un esta. WhatsApp que se llama Marian César Suárez, ahí también, así que bueno. Ahí también aparece. Yo voy a estar pendiente en tu Messenger y ¿cómo se llama? Para contactarnos ahí por el WhatsApp y estar pendiente, pues, de irnos ayudando con esos argumentos, porque justamente ahorita, fíjate, Mario, yo subí en el canal de Néstor. Ujú, ¿Qué sucede? Yo he visto que la crítica textual protestante, ellos tienen una teoría. La teoría de ellos para quitarle responsabilidad a la iglesia en el canon, que el canon deja a la sola escritura en una muy mala posición, ellos lo que hacen es lo siguiente, ellos te colocan los criterios de validación de los libros, ¿correcto? ujú. Entonces, ellos, en cierto sentido, manipulan los criterios de forma que digamos que a la hora de reconocer los libros, todos los libros cumplían esos criterios como un checklist. ¿Me entiendes? La iglesia lo que hizo fue reconocer algo, pues. La iglesia no tomó una decisión autoritativa, sino que vio las marcas en los libros, todos los libros tenían esas marcas y en consecuencia, bueno, esto es inspirado. Ellos tenían unos criterios para eso, ¿no? Exacto, ellos tienen unos criterios, la crítica textual en este caso protestante, ellos ponen unos criterios, o sea, por decirte, el libro se preservó hasta hoy. Bueno, pero todos los libros se preservaron hasta hoy, o sea, tenemos las cartas de Primera de Clemente hasta hoy. Todos los libros fueron escritos hasta el año 100. Entonces ellos defienden esa postura. Entonces, ¿qué le dije yo a Néstor? Yo le dije, mira, la iglesia derrota sobre la escritura en el sentido de que si tienes una institución por fuera de la Biblia que determinó qué libros eran inspirados, ya no tienes una sola autoridad, tienes dos. La autoridad X, Iglesia Apostólica, que te dijo qué cosa es un libro inspirado, y la Biblia. Pero es Sola que, escritura pierde fuerza. pero es que eso es fácil, hermano. La Biblia no, el Espíritu Santo no cogió y tiró el rollo ya escrito, ¿no? Pero ahí viene justamente, ahí viene el juego semántico de ellos. Hay un escritor llamado Kruger, ese Michael Kruger, tiene un libro, Mario, que eso tiene ventas de más. Y entonces él establece que la Iglesia Apostólica, en este caso la católica, lo que hizo fue predictivamente aplicar 4 criterios que cumplían todos los libros. Y listo, o sea, como ellos llegaron con un checklist, los padres apostólicos dijeron, bueno, sí, Apocalipsis cumple apostolicidad, Apocalipsis es del año 100 y Apocalipsis tiene mucha recepción. Y así con todos los libros, bueno, los ponemos en esta lista. Ahí yo digo, ¿por qué hacen eso? Porque ellos quieren quitarle a la iglesia la autoridad de discernir. Porque, por ejemplo, Mario, ¿por qué Primera de Clemente, que cumplía 3 de 4 criterios, no está en el canon? Y sí está Segunda de Pedro, que cumplía 2 criterios nada más. Eso es lo que ellos no dicen, porque fue una decisión autoritativa una sola vez en la historia, asistida por el Espíritu Santo, que dijo, diferenció los libros que eran de los que no eran. Sin esa iglesia no hay forma de tener Biblia. Ellos están Pero entonces, desesperados sacando a la iglesia porque saben que ese es el escollo que tienen para ellos seguir en lo que están, o sea, en lo que están, y la sacan Mario, colocando criterios que todos los libros cumplieron. ¿Cuál fue mi reto a Néstor? Le dije, Néstor, si yo consigo un solo libro del Nuevo Testamento que no haya cumplido los 4 criterios en el año 397 en Hipona, se supone que la Iglesia Católica hizo una tarea única en la historia. Ahí que le dije yo, Mario, le dije así. vos subiste incluso con Edgar cuando estuvo el hermano Fide y Serratio por ahí, ¿no? Yo subí también, Usted era el justamente, que estaba con ellos yo estaba, ahí. yo estaba con ellos porque ellos estaban Ah, en, exacto, porque ellos estaban ahí, hermano, queriendo, o sea, ellos dicen así, la iglesia es infalible, pero no para el canon. Yo digo, no, no, si el canon no es infalible, el canon tuyo está abierto, entonces, tiene que ser ese es infalible necesariamente. ese es un problema. Entonces, ese es un problema grave. Entonces ellos me Mm. dicen, no, fuimos certeros. Ahí yo le digo, si fue certero, superaste una probabilidad de error, de equivocarte.
Entonces, Pero tienes fueron que certeros demostrarme quienes, ellos o la iglesia de la Cristo. iglesia. Ellos dice que la iglesia no fue infalible, sino certera, o sea, acertó. Eso ya me lo han dicho varios. Y yo le digo, ahora, ¿acertó por qué? ¿Acertó porque los padres eran muy buenos exegetas? ¿Acertó por casualidad porque la pegaron? ¿O acertó porque el Espíritu Santo los guió? No, porque el Espíritu Santo los guió. Bueno, entonces los guió al no error, fueron infalibles. Yo los voy llevando así, ¿me entiendes? Si tú vas a decir falibilidad o certeza, tienes que justificar esa certeza sobre qué base. Cuando vas a las bases profundas de esa certeza, van a llegar necesariamente a que el Espíritu Santo actuó. Entonces la iglesia fue infalible. ¿Ahí qué sucedió con Néstor? Yo le digo, fíjate Néstor, segunda de Pedro, y fíjate Mario, que es una pregunta fácil que no se me respondió. Yo dije, si segunda de Pedro, Mario, en el año 392, se dudaba todavía de autoría de Pedro por muchos en la iglesia, la mitad de la iglesia, pero en el año 397, segunda de Pedro se considera inspirado. Si en 5 años no tuvimos nueva evidencia de nada, quiere decir que la iglesia tomó una decisión autoritativa y dijo, aun cuando no tenemos todas las certezas históricas de la autoría de este libro, definimos que es congruente con la fe apostólica de nuestro apóstol Pedro. Esa decisión no es por criterio, es una decisión inspirada por el Espíritu Santo, dada por la autoridad de la iglesia. Eso le iba a Y decir. yo, Eso le y iba yo a digo, decir. Mario, que eso es inexcusable, es inescapable. O sea, segunda de Pedro, Mario, demuestra que sin evidencia nueva del año 240 al año 397, sin evidencia la iglesia dijo, este libro es inspirado. Eso cierra el debate. Sí, sí, ellos miren, yo me he dado cuenta, y es más, uno puede hacer la prueba y seguramente tendremos algunas por ahí. Regálame un segundito, yo le digo algo a mi Ujú. hijo, sí. No, tranquilo, tranquilo, estoy aquí, Mario, te espero. Qué pena, volví, es que tenía que darle una razón a mi hijo No, ya. no, tranquilo, tranquilo, no, estoy aquí, yo te espero, yo te escucho. Sí, entonces, no, sí, sigue lo que me estabas diciendo ahí, que Exacto. Entonces, ¿qué digo yo? Yo lo que quiero, mi objetivo, Mario, con eso que era. Yo le dije, porque fíjate lo que me dijo también Néstor, Mario. ¿Sabes lo que él me dijo? Yo le dije, ve, Néstor, si Jerónimo, en el año 392, un santo, un gigante de la fe, que tradujo nuestra Biblia, que fue el mayor exegeta de ese tiempo, constata que muchos dudaban de autoría de Pedro, ¿cómo tú me puedes decir que tú leyendo el texto, tú sí ves la autoría de Pedro? ¿Sabes cuál fue la respuesta de él? Que ujú. San Jerónimo tenía el corazón endurecido y no tenía buen exégesis. Yo Ah, le dije, ¿tú me no, estás pero, diciendo eso en serio? ¿Tú me estás diciendo? Sí, te lo estoy diciendo. No tiene el Espíritu Santo bien y además tiene el corazón endurecido. Y digo, bueno, hermano, si tú o dices sea, eso, yo el Espíritu no Santo lo puedo tiene hablar más. Néstor y... Él nada más, eso, y justamente yo sí soy buen exégeta, me dijo, yo, oye, hermano, imagínate, eso es temerario que tú te Ah, no, mira, compares a un santo. mira lo que te iba a decir, lo Pero, que, lo que yo he detectado es lo ujú, siguiente, mira. Mira sí, los primeros debates de ujú, quien fue de los primeros que empezó a debatir todos estos temas, que fue Gutiérrez, al padre Luis Toro y después a todo el que se le apareciera. Usted se da cuenta que ellos empezaron justificando la sola escritura, dando textos bíblicos. sí, Ah, sí, mire, segunda de Timoteo 3, Pedro, en fin, etcétera. Miren el mismo evangelio, ¿cierto? Cuando se les tumbó eso, porque ahí no hablaba de toda la escritura que nosotros tenemos, no hablaba del Nuevo Testamento, no existía ni el canon, ni estaba escrito, y faltaban libros. Entonces empezaron a ir mutando. Y ahí han ido mutando y han ido mutando y entonces se han metido por otro lado. Cuando vieron que ya no había forma con la sola escritura, porque no hay un texto bíblico que la fundamente, que no había forma, entonces dijeron, no, es que no negamos otras autoridades. Pero ahí viene exacto, ahora en la medida en que nosotros les estemos demostrando, entonces esa autoridad es cuando, es que el problema es ese. No niegan otras autoridades, pero tenemos 100.000 autoridades en 100.000 iglesias diferentes. ¿A cuál le exacto, creemos? ¿A cuál le creemos? exacto. ¿A cuál nos acobijamos? ¿A cuál? Entonces ellos van mutando y van mutando y van mutando y van saliendo con otra cosa y otra cosa, al punto de que ya prácticamente están negando lo que es la escritura, lo que era solo la escritura. Y bueno, ahí vamos a ver cómo sigue el debate. A lo último simplemente no va a haber forma de debatir eso con ellos y simplemente entonces vamos a decir, ah, bueno, listo, entonces sí, vamos a mirar lo siguiente, lo que yo les decía ahorita. Entonces vamos a mirar si la autoridad la tiene la iglesia, la secta suya o la tiene la iglesia de nosotros. Es Y vamos que, a la es Biblia y vamos a mirar entonces cómo está. y fíjate, otra, justamente en esa dirección que tú dices, Mario, si vemos la iglesia, Cristo le da una autoridad. Yo pregunto algo sencillo, pero es que no es por, es por ver la historia.
que, mira, Mario, en el concilio de Nicea 325, vamos a ponerlo lo más sencillo posible. Mira, Cuando abrían la perdóname, puerta, perdóname por ujú, aquí, la hermana le dice, ellos utilizan a los padres apostólicos que nosotros mismos. Pero fíjese que yo tengo videos de Pacheco diciendo que a él no le importa lo que digan los padres apostólicos. Pero esta hermana hablando con Santiago dijo, no, es que nosotros también tenemos un quehacer donde también usamos a los padres. Y yo dije, "Uy". O sea, cuando se les contradicción. van cayendo las herramientas, entonces se las roban y las asumen para ellos. Y bueno, ahí sí que Y es que van es muy moviendo, difícil. van moviendo justamente, adicionando capas a lo que, como dices tú, se supone que era solo escritora inicialmente. Y otra cosa que yo digo en función de la No, autoridad, pero es que no han dejado el tema de sola escritura, porque usted les dice alguna ujú, cosa y dicen, ¿dónde está en la Biblia? Entonces, ¿a qué vamos? A ver, ¿a qué jugamos? Si me va a es decir que dónde está en la Biblia, entonces a ver, ¿a qué estamos jugando? no, no, es que hay un literalismo que es lo que yo digo, o sea, ¿cómo tú me puedes, yo les digo que, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, Mario, dónde está la Inmaculada Concepción en la Biblia? No, ese no es el tema. El tema es las capas que el magisterio coloca para hacer doctrina. El magisterio evalúa la Biblia, la evidencia patrística en el consensus patrum, y bajo presunción de revelación, la iglesia investiga, ve evidencias vivenciales, El como sucedió concepto, con la ¿no? De Inmaculada. pronto no es literalmente, pero el concepto sí lo encontramos, ¿no? Exacto, no, no lo encontramos literalmente, pero yo le decía, si conseguimos que Jaritomenes, llena de gracia, la iglesia empieza a ver los fundamentos teológicos en la Biblia, fundamentos del consenso de los padres, yo estaba preparando una diapositiva de 6 pasos, porque me hicieron una pregunta válida, Mario, o sea, me dieron, ¿cómo ustedes diferencian tradiciones que no son de las que son? Yo le dije, bueno, te voy a hacer una exposición de seis elementos que la iglesia utiliza para diferenciar que algo que dijo un escritor eclesiástico es tradición legítima del depósito de la fe y que no lo es. Pero no me fui a literalismo. Ese me interesa, cuando lo termine me escribe. No, es que eso, no, así lo estaba haciendo, Mario, lo estaba haciendo estos días, porque porque fíjate que hoy yo subí donde el hermano Asaf, que él es siempre muy, muy cordial conmigo en ese caso, subimos y hablamos. Entonces nos dio, pues a Jeff y a mí, otro hermano católico que subimos, él me dio el ejemplo de Papías de Hierápolis, que Papías habla del milenialismo. Y él me dice, mira, ¿cómo ustedes dos católicos saben que el milenialismo eh, es o no doctrina? ¿Cierto? Yo le digo, fíjate, Gabriel, tenemos varios pasos. Yo le di 2 nada más, pero realmente son 6. Yo le dije, primero la iglesia verifica si está en armonía con la escritura. Luego verifica si hay un consenso unánime de los padres de la iglesia. Luego En ese punto yo sí, quisiera decir una cosa, sí, sí, pues hermano. porque yo estaba pensando mucho viendo todos estos días estos debates de, de este tema. Yo estaba pensando mucho en lo siguiente, en cuanto a los padres de la iglesia, yo siempre he dicho, yo no soy bueno en ese tema, mi tema es ir a la Biblia y vamos a ver desde ahí, sí, es lo que estamos Ujú. hablando, ¿no? De historia, póngame muy bajito, ¿sí? Que por ahí algunas cosas, Sí, sí. etcétera. No, también. Yo Así también. que admiro mucho a Hugo y a todos tus hermanos que Sí, se han sí, sí, metido de sí, lleno en sí. eso, los admiro muchísimo en ese sentido. Pero yo estaba pensando en lo siguiente, hermanos, es que si bien es cierto que un padre dice una cosa y puede decir otra frente a otro tema y otro decir otra cosa y así, pues a mí me parece que cuando hablamos de tradición apostólica es que la iglesia es la que ha tenido que definir en algún momento qué es verdad y qué no. Y como es la iglesia Sí. la que ha tenido que definir, así un padre diga una cosa y otro diga otra cosa, es la iglesia. Entonces cuando se habla de tradición apostólica es lo que la iglesia ha venido con un hilo conductor diciendo es por acá. Es exactamente, y justamente así es que se diferencia, Mario, lo que es espurio de lo que es real. O sea, porque fíjate, tú puedes tener, hagamos un ejemplo rápido aquí, si nos da chance, de esos pasos con la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos los 6 pasos de cómo la iglesia discierne una cosa que es o no es, ¿encontramos fundamento de la Inmaculada Concepción en la Escritura? Sí, Génesis 3:15, Lucas 1:28, ¿correcto? Ujú. ¿Encontramos en los padres de la iglesia las tipologías de Nueva Eva o encontramos un padre que la contrarie? No, encontramos padres que hablan de la tipología de la Nueva Eva y no encontramos contrariedad en ello. Eso le Ah, llamamos consenso ese es unánime. buen dato, si usted lo tiene es Eh, muy buen dato. estos serían los pasos, Mario. O sea, fíjate, encontramos multitud de padres que hablan de la tipología de Nueva Eva. No, o sea, ellos confunden a veces, Mario, que consenso es que de 120 padres, 85 hablen de la Nueva Eva. Ese no es consenso patrio.
consensus patrio quiere decir que encontramos en los padres una tipología consistente, que es consistente con la verdad revelada en las escrituras y que otros padres no contradicen. Eso es consensus patrum, no numérico, no es numérico. Entonces el error está en querer calcular de 128 padres tenemos 48, no. Entonces, en el tercer paso que tenemos de la Inmaculada Concepción, que en la liturgia del Este había ya la concepción de que María era inmaculada, impecable, sin pecado. Luego viene la teología a unir esas tres cosas, la escritura, Pero es que el concepto así es como se ha y la hecho liturgia. teología con un montón de cosas, ¿no? Eso, Porque, por ejemplo, exacto, frente a lo que estamos hablando, no hay un solo versículo de la Biblia que veamos a alguien adorando al Espíritu Santo. exactamente. Entonces, claro, la teología se hace de esa manera. Después, obviamente, entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y cosas por el estilo. Pero hay unas cosas que aceptan, otras que no aceptan, unas que se las vuelan. Entonces, no sirve, es que no sirve. O sea, es tanto el sesgo que de verdad no sirve para nada. Mira, No, por aquí hay una pregunta que me parece interesante. sí, 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 vamos a verla. Otro gato debe ser algo. Otro gato. Debe ser otro gato. Pero bueno, esos nombres. Si la infalibilidad de la Biblia viene de su naturaleza única como inspirada de Dios, es decir, Dios mismo hablando, Ujú. ¿cómo prueban que hay otra autoridad que es a nivel del mismo Dios? Ok, esa es buena la pregunta. Tengo una. Bueno, yo le puedo Pues, ¿qué responder. respondería usted ahí? A Sí, ver. correcto. Le estoy dando la pregunta. Si la infalibilidad de la Biblia viene de su naturaleza única, ahora otro gato, hermano. La pregunta es muy buena. Ahora fíjate. La Biblia, el autor es Dios. Viene inspirada de Dios, un momento en el cual los geógrafos, guiados por Dios, escriben la revelación. ¿Qué sucede con la infalibilidad del magisterio ejercida por el Papa? Que viene también de Cristo. Cuando Cristo promete a su iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está dotado de una protección contra el error. Y luego, ¿qué dice el magisterio? Que el Papa ejerce esa infalibilidad. El Papa lo que ejerce es la infalibilidad dada por Cristo a la iglesia cuando va a declarar un dogma. Es un ejercicio en segundo grado. Por eso, cuando tú me dices o nos dices a nosotros que cómo puede haber una autoridad que esté al nivel de Dios mismo, no procedería porque no es lo que dice la Iglesia Católica. Desde afuera tenemos la promesa de Cristo. Ya ahí se cierra cualquier tipo de acusación de razonamiento circular porque la autoridad viene de Cristo. Cristo la da en Mateo 18. Luego, ¿qué hace la Iglesia Católica en desarrollo teológico? Dice, Pedro ejerce esa infalibilidad. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué Pedro podría o no podría ejercer esa infalibilidad? Ahí viene el debate, no en ontología, no en que tenemos una autoridad al mismo nivel de la Biblia. Nunca la iglesia dijo eso, porque eso, amigo otro gato, es caer en el debate ontológico. Y la iglesia nunca asegura que el Papa es ontológicamente infalible. La iglesia asegura que el Papa ejerce la infalibilidad de la iglesia. Y esa infalibilidad de la iglesia es dada por Cristo cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, El Espíritu ahí Santo lo puedes ver, asiste. El Espíritu Santo lo asiste. exacto, lo asiste por promesa de Cristo a la iglesia y él está protegido del error cuando va a declarar una verdad de fe bebiendo de esa infalibilidad de la iglesia. Entonces, otro gato, hermano, cuando se cae en el debate ontológico se está haciendo una distorsión de lo que dice la iglesia. Nosotros nunca decimos que el Papa es infalible ontológicamente, nosotros decimos que él ejerce lo que Cristo le dio a la iglesia. Entonces, el punto es, y sabes, Mario, Pero que pero es lo el mismo punto, que vemos que la iglesia hizo en uh-huh, Hechos 15 y en los otros concilios, ¿no? En los cristológicos. exacto. Y fíjate que la iglesia no puede proclamar algo con error. Incluso con Ahora el lo que canon, por eso el canon es un problema para uh-huh, ellos, porque fueron hombres los que se reunieron y guiados por el uh-huh, Espíritu Santo, reconocieron cuáles eran inspirados y cuáles no. exactamente, es una acción de asistencia contra el error. Ahora sabe el problema, Mario, que yo lo que digo es, pero ¿por qué no hacemos la discusión de que por qué Pedro no podría ejercer la infalibilidad? Eso es realmente el debate. ¿Por qué Pedro no podría y Mm, nosotros decimos que Pedro sí podría? buen punto, ese es ¿Correcto? buen punto. Exacto, Mario. Nosotros qué diríamos, Mario. Bueno, a Pedro le dieron las llaves. Díganos ustedes por qué no. Fíjate esto, Mario, porque tú sabes muchísimo de Biblia. Yo de Biblia estoy ahí más o menos. Tengo que leer un poco más. No, no mucho, Por pero lo ejemplo, que sé sí me gusta lo- enseñarlo a los demás. ajá, bueno. Ojo, que voy a iniciar. Estoy preparando un poquito Ujú, atrasado porque a mí me gusta prepararlo así hasta que no lo tenga así que les pueda mostrar los pasajes, no. Pero estoy preparando en el otro canal. Yo tengo otro canal, Mario César Suárez. En ese canal estoy ujú. preparando, voy a empezar a explicar desde el Génesis completo, así que estén pendientes que cualquier momento inicio ahí.
Ok, exacto, para estar con, Mm. no, nos mandas el canal en el chat para también seguirte allá, Mario, porque te sigo en este, pero no tenía conocimiento del otro. No, algún hermano que lo Entonces, tenga ahí, póngalo para los que no sepan, lo ahí pone también. y yo lo sigo, claro que sí, y Sí, lo sí, compartimos. porque en ese yo hice unas 20 reacciones y la gente empezó a decirme que porque traía personas que hablaban, insultaban a la iglesia, al Papa, a la Virgen, y entonces dije, entonces ese lo voy a dejar Separaste solamente lo voy a dejar para enseñanzas bíblicas y este aquí ya reaccionamos con los y debates enseñamos Biblia, pero reaccionando. De hecho, estas son las primeras clases que estoy dando así sin reaccionar. sobre la Clases, iglesia, que es bueno ujú, para orientar, lo que todo cristiano porque católico debería saber, ¿no? no, Ven, y vas con tu profundidad, Mario. Y fíjate que la pregunta que te tenía era esta, fíjate, si vemos por ejemplo, ¿tú qué opinas, Mario, de este exégesis? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pacheco dice que no prevalecerán en el sentido de que habrán resurrectos en el último día. ¿Estás viendo cómo él ya le lo está pone con poniendo calor? matices, ya le está poniendo Él está matices, poniendo matices para no aceptar, pero a Hugo ¿viste? se lo burla porque Hugo matices. Pone matices. Yo digo, oye, ¿de dónde viene ese exégesis de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas? Es igual a que habrá resurrectos el último día. ¿Estás viendo? Yo no le veo, o sea, yo no soy exégeta, pero O no le sea, se veo da uno sentido. cuenta que están buscando por algún lado u otro, simplemente no aceptar, no aceptar, y entonces No, buscan, sí. Es que no veo otra porque no. en, Entonces, en ese contexto creo que no estaba ajá. hablando, en el contexto de Mateo, De salvación, ¿verdad? mm, De salvación, o sea, yo digo, está no es hablando un de la contexto iglesia en todo social, tiempo hasta que él venga, ¿no? en todo tiempo, exacto. Y fíjate, Mario, que él funda la iglesia, imaginemos, o vimos la roca. Pedro funda la iglesia en el primer versículo, le da las llaves a Pedro en el segundo, en el tercero que ate y desate, en el cuarto que no prevalecerán las puertas del Hades. ¿Cuándo entra allí resurrección del último día? En ningún momento. Entonces, ahí se ve que se debe demostrar que allí... De hecho, creo que si uno lo Ujú. amplía un poquito más, lo que estamos viendo es que cuando Cristo regrese, la iglesia que estará presente es la iglesia de Pedro. O sea que, o sea que antes no pasa de ahí el límite, sino que cuando Cristo aparezca en las nubes con todos los santos, la iglesia presente va a ser esa. Va a ser esa, Obviamente que va ya a ser. después se expande más allá, pero no sé, o sea, yo no sabía, o sea, ya están buscando unos argumentos que uno dice, pues, sí. No, y fíjate, Mario, ve lo que está diciendo aquí el hermano, otro gato. Él dice, esa respuesta no es buena porque se está asumiendo que la autoridad que Jesús le da a los apóstoles es la autoridad que le da a la iglesia romana. Pero oye, es la iglesia, o sea, ese es otro debate, otro No, gato. Tú, ese debate si es la iglesia, si es la sede de Roma o la sede, la otra sede, déjenosla para ellos, pero los protestantes no tienen nada que ver ahí. exacto, Esa y déjenosla además con que él. es la iglesia apostólica, es la iglesia Sí. apostólica, otro gato. Después, Entonces váyanse a una de las sedes que vienen con sucesión apostólica y punto, y se acabó. Váyanse exacto, para allá y, exacto. y bienvenidos, pero el protestantismo sí está lejos, está muy mal ahí en ese. No, y ahora fíjate que él pone otra pregunta, Mario. Él dice, antes de la romana habían otras sedes como la de Jerusalén y Antioquía. Eso está perfecto. Yo te doy otro ejemplo, otro gato. Fíjate este ejemplo Eso no tiene práctico. nada que ¿Ve? ver. No tiene nada que ver por lo siguiente, otro gato, ve. La pregunta es buena, pero te la vamos a explicar. Fíjate, en Nicea, fíjate en el año 325, otro gato, cuando abrían la puerta del edificio de Nicea para dirimir la Trinidad, los dogmas, no pasaba cualquier cristiano tomado del mundo. Pasaba un cristiano y le preguntaban, ¿de dónde viene? ¿De qué iglesia apostólica? ¿Quién es tu obispo o eres tu obispo? ¿Y quién es tu sucesor o tu predecesor? Si la persona fallaba alguna de esas tres preguntas, ese cristiano no entraba a dirimir cosas del concilio. Ah, Tenemos que buen estar punto, claros en buen eso. punto. Pues bueno que Tenemos que sepan. estar, sí, sí. Y fíjate, Mario, que en Hipona 397, el mismo San Agustín, él dice, ¿quién es mi obispo, mi predecesor y cuál es mi iglesia apostólica? No es un cristiano que toman de la calle. Imaginemos esto súper No, pero es simplificado. que todo se cae cuando Cristian dice que su metropolitana es la Biblia. Yo me imaginé así es preguntándole. Ajá, no, no, imagínate, su metropolitana en la Biblia, imagínate Mario responde eso en 325 cuando ibas a pasar Nicea. No, mi obispo es la Biblia, no, no, aquí no pasas a discutir cuál es tu iglesia apostólica y cuál es tu obispo, dime. Yo le Si quería tú decir no me... una cosa al otro gato, por eso no había Sí, quitado el mensaje, lo tenía mucho rato sí, sí, ahí. sí, hermano, dime. Yo le quería simplemente decir es que si bien ahí el texto dice que toda escritura es inspirada, el Señor no sopló sobre libros, el Señor inspira al geógrafo y el geógrafo pone por escrito, o sea, no se puede saltar el orden, porque vuelvo y No, repito, no, no no, fue que el Espíritu Santo sopló y quedó escrito ahí encima no, del no, pergamino o de lo exacto, no, que no, él eso. escribió con su voluntad, guiado por Cristo, no, no, él escribió con la voluntad, pero guiado por Cristo. Ahora,
Ahora fíjate otra cosa, Mario, que una pregunta que colocaron que pasó por encima y dice, pero ¿el Papa es infalible por él mismo solo o necesitamos del Colegio de Cardenales para definir dogmas? Muy buena pregunta. No, Te no, la pongo un ejemplo infalibilidad del Papa viene por la iglesia, ¿no? por la No, iglesia eso y no viene por eso. justamente, no, y fíjate que yo le pongo un ejemplo, Mario, la Inmaculada Concepción. Cuando se declara el dogma, el Papa declara sin error escrito en el papel, pero se le consultó a los cardenales. A los cardenales se les O consultó, sea, no es que el se Papa trae se levantó un día por la mañana con ganas es de meter otra algo cosa. nuevo. Y fíjate, Mario, que muchas veces se tiene esa duda en los hermanos protestantes. Yo se los estoy explicando ahorita, justamente yo le digo, vean, no es que el Él Papa se dice levantó que hoy. el texto nunca dice Exacto. que los geógrafos son inspirados, lo dice el texto, no de las personas, sí, pero no, no puedes quitar a Pablo. Si quitas a Pablo no hay No, no. texto. Lo dice del texto, no. Ah, ok, Si, lo si, dice del si quita texto, a no Pablo de no las hay texto, personas. sencillo, no puede quitar a Pablo porque no hay texto. Exactamente. Y ahí me trajo tu argumento que dijo Pacheco Conrigo. Él dijo, solo lo que no es contingente puede ser infalible. Ahí decimos, Mario, lo único que no es contingente es Dios, lo demás todo es contingente. Como si tú, Pablo podría ser Pablo, podría haber sido otro. Ya cuando dices eso, rompes todo el cristianismo, porque justamente lo único contingente es Dios, o sea, unas premisas que no se siguen, y los dice rápido y parece que pasan por debajo de la mesa, pero ahora, volviendo al ejemplo de la Inmaculada Concepción para este usuario 0A2B, tiene varios números, el Papa no es que se levante en la mañana y dice, quiero declarar la Inmaculada Concepción, no, eso es un proceso de años donde se reúne la evidencia, se le consulta a todos los cardenales y obispos, el Papa regresa a él la información y él con su carisma decide la proclamación del dogma y sin errores protegido por el Espíritu Santo para que esa verdad sea dogma de fe por los siglos de los siglos sin error. Entonces, no es que él se levanta de la cama, es consultado conjunto a los obispos, pero la declaración final es del Papa de manera infalible, sin error. Entonces, es importante que se aclare porque no se ven, ¿cómo se llama? No ven que es que tiene una ayuda del colegio cardenalicio. Es como que el Papa se levantó hoy en la mañana y entonces se despertó queriendo hacer un dogma. Déjame mandar un saludito aquí al hermano Gabriel Aguilera Romano. Hermano, Dios te bendiga y te guarde. Y nos guarde a toda la Santa Virgen, a él y a todos los que están en el chat. Y entonces esas cosas debemos aclararlas, Mario, porque se hacen muchos muñecos de paja. Entonces es importante centralizarnos en que la infalibilidad es ejercida por el Papa conforme a la promesa de Cristo a la iglesia. Y ahí tenemos que dar la buena batalla de hacer una buena exégesis, una buena defensa patrística de que Pedro sí puede ejercer la infalibilidad. Yo le he dicho a mis hermanos protestantes, Mira, hermanos me dice aquí protestantes, la hermana vamos al debate. Eli, Sí, nos dice aquí la sí, hermana Eli, bueno, pongámoslo aquí al ajá, aire, ¿no? colócalo ahí. Aclárele al hermano que no solo los dogmas son infalibles. Todo magisterio, tanto ordinario como extraordinario, tiene la promesa. Exactamente, el magisterio ordinario, extraordinario tiene la promesa, correctamente. Ahora, lo que se declara como perteneciente al depósito de la fe, se hace con una declaración específica que va a ser infalible. Y ahí justamente los 44 dogmas. Y ahí tenemos que estar pendiente, o sea, cuando se declara, básicamente la regla es, cuando se declara una verdad perteneciente al depósito de la fe que debe ser creída, ya eso es infalible, por los siglos de los siglos, para nuestra salvación, por decirlo de alguna manera. Pero Entonces lo que debemos... la Uh -huh, pregunta es válida porque entonces, uh -huh, es más, creo que alguna vez, pero no sé si tenga que ver, la verdad, alguna vez escuché al hermano Hugo Ariza hablar de este uh tema -huh. y él hablaba de inmutable y mutable. Es decir, podríamos decir que hay otras doctrinas mutables que todavía están ahí y que de pronto, pues, no sé, con el paso del tiempo tal vez pasen a ser inmutables, no sé. No sé si tenga que ver con eso, si le entendí mal o le entendí bien. Pues no sé, habría que mirar el tema porque pues es Ah, interesante, ¿no? sí, porque, o sea, la regla que yo saco, Eli, la regla que tenemos, o sea, conforme magisterio, es que todo lo que se declara, por ejemplo, vayamos al ejemplo de María Corredentora, que fue de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es asignada por el Papa, con la firma del Papa, ¿cierto? Es una exhortación pastoral, un documento para decirnos cómo debemos utilizar el término. Ese magisterio ordinario. ¿Ahí qué sucede? Es una orientación pastoral. Ahora, cuando el magisterio es para definición de dogmas perteneciente, ok, hay una pregunta allí que salió, Mario, que vi, no sé si es la última. Ah, no, es anterior, no, que era de Eli. Déjame, que yo estoy Sí, la atrasado aquí, hermana ya. Lee está diciendo que la hermana Cruz Iniesta como que maneja muy bien estos temas con el padre Han
Así que interesante porque podemos ir a aprender un poco más sobre el tema y ser más precisos y todo eso. Sí, Muy sí, sí, por muy bueno, supuesto. buenísimo, buenísimo. Buenísimo, vamos y revisamos. Yo lo que estoy hablando en este momento, Eli, es en la parte de declaración de dogmas como tal, pues. Ah, ok, en Le este, estoy ese dando es el el, ejemplo. Exacto. Mi punto particular es en el sentido de responderle a otro gato y al otro hermano protestante que está allí sobre infalibilidad papal como tal. O sea, sobre infalibilidad papal como tal, el Papa, es bueno aclarar que no se levanta un día y quiere declarar un dogma. Él lo consulta con cardenales y obispos, se recaba la información, vamos a ponerlo súper simplificado, le llega al Papa a su escritorio y ahí hacemos la declaración final del dogma sin error. Fíjate Mario, que el mira hermano lo que otro nos gato pone el dice que hermano DJ acá, ¿no? El hermano DJ nos pone, sí, sí. dice, el depósito, Ujú. primera Timoteo 6:20, 2 Timoteo 1:12, 14, de Sí, la sí, fe, sí, depósito en fe y contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al sí, sí. conjunto de la iglesia. Fiel. Bien. Fiel. Aquí está, depósito. eh, ¿Cómo se llama? Le estoy leyendo aquí. De la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles. Claro, el problema, ¿cuál? Ah, fíjate, Mario. Mira, Bueno, dale, dale. el hermano está por aquí empeñado en ese tema de que es una sede Sí, y que no sigue. sé qué, pero lo que pasa es que eso se tupa fácil con la escritura. Ya vimos, ahorita Exacto, si sí. vio toda la clase se dio cuenta que de que Mateo 16, 18, todo Mateo Sí, sí, 16, de hecho en la próxima clase voy a hablar un poquitico más de ese tema, ahondar un poquito en eso. Ahí fue a Pedro, ahí fue a Pedro. Roma es donde murieron el apóstol Pedro y Pablo y es donde está la sucesión de los dos apóstoles. Así que eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que está hablando ahí bíblicamente. Pedro, como vemos en el 18, ya son los otros los que tienen potestad de atar y desatar en un contexto diferente en que cada uno es metropolitan en su sede. Así que yo no, la verdad no claro, veo porque está pegado de eso, simplemente que no quiere aceptar Mateo 16, no le conviene y punto. Pero claro, bueno, él no le, si no lo quiere aceptar, pues no pasa nada, siga creyendo como le parece, y ya, y no pasa nada. y listo, ¿no? Y Sí, sí. fíjate, hermano, para responderle solo para darle la orientación a Gaby, aquí tenemos en el Catecismo 892, Catecismo 892, Eli, ahí nos explica por qué niveles de infalibilidad hay en el magisterio. Catecismo 892, déjame ver si te lo puedo leer aquí, solo para aclarar el tema en el sentido de que no quede déjame Sí, buscarlo el aquí, hermano Catecismo. DJ nos pone que es el numeral 84 del catecismo, sí, para que, pues, Ah, lo que él nos estaba diciendo ahorita, ¿sí? Lo que él nos está diciendo ahorita, exacto. bien, muy bueno que manejen todo ese tema del catecismo, me alegra muchísimo. Yo sé que aquí vienen unos Es hermanos que dan, muy buenos datos. dan clases, pero dan clases, es que no les hace falta y no abrir un canal y ya, ahí están. Pero seguramente lo que, Mm, seguramente que en sus lugares de origen dan catequesis, dan enseñanzas, muy bueno. no, Me no, alegra mucho, no, a mí me alegra mucho todo esto de laicos y todo tipo de personas haciendo algo, porque se está necesitando muchísimo. no, no, hace falta que ahondemos justamente en eso, Mario, porque necesitamos combatir esos muñecos de paz, digámoslo así, de la doctrina. Porque lo que yo considero es que si explicamos la doctrina a nuestros hermanos protestantes, lo que es de verdad, que ellos puedan rechazarla, pero con pleno conocimiento. Porque, por ejemplo, Mario, si te pones a ver, yo le decía a unos hermanos hace como 3, 4 días, yo le decía, vean, si tú te pones a ver, Mario, el dogma de la Trinidad o de la unión hipostática, siguió exactamente los mismos pasos que el dogma de la Inmaculada Concepción. Los mismos pasos exactos. ¿Sabes la única diferencia? Que claro, de la unión hipostática y de la Trinidad conseguimos más versículos bíblicos, pero los pasos metodológicos fueron exactamente los mismos. No, Y pero entonces, mira, ¿qué mira, sucede? yo estaba pensando en Ujú. ese tema también. Sí, La iglesia sí. nos fundamenta algún versículo bíblico, pero por ejemplo, cuando yo escribí ese libro, que va a salir de más de 200 páginas, creería Ujú, porque falta ver cómo lo organiza el hermano William. Cuando uno me da el ujú. catecismo, lo que dice es muy poquito. Dice muy poco, exacto. Y yo hice, Exactamente. imagínense, yo saco pero el libro va conforme a la doctrina de la iglesia. No hay ningún problema en tener imágenes, ¿sí me hago entender? Ah, no, no, claro. Entonces no nos podemos apoyar solo en eso y creo que la iglesia nos permite hacer teología mucho más allá y poder, si se puede aclarar mucho más y más allá, en fin, no sé, pues, que sí se permite, ¿no? Porque nos habían dicho hace rato, no lo pueden hacer. Siempre y cuando No, vamos claro. acorde a lo que ha dicho el magisterio.
Sí, exacto, siempre yendo, el magisterio es sabio y siempre nos da las directrices. Nosotros siguiendo esas directrices, nunca vamos a estar perdidos y siempre vamos a estar resguardados en lo que necesitamos para salvar nuestra alma al final de nuestros días en la tierra, que eso es lo fundamental. Entonces, lo importante es que nuestras doctrinas sean conocidas en la esencia de lo que ellas verdaderamente son, no en distorsiones, y que justamente los hermanos podrían no estar de acuerdo. Decir, no, nosotros no queremos creer que ese papa es infalible, pero bueno, acepten que nosotros tenemos un fundamento que no es inventado, que no es inventado. Por eso yo insisto siempre en esos dogmas que son más problemáticos. Es Yo que les digo, es interesante eso, porque a ver, nosotros ujú, leemos un pasaje bíblico y ahí nos fundamentamos. Ellos leen el mismo lo- pasaje bíblico y no lo quieren aceptar, lo ven de otra manera. es exactamente, o sea, Ahora, ujú, si estamos hablando del mismo pasaje bíblico, ¿necesitamos o no necesitamos una autoridad que que nos diga, o que al final nos diga, bueno, lo correcto es esto? y claro, Mario, porque fíjate, la Biblia acaso, que es lo que yo digo, lo que tú estás hablando, la Biblia acaso nos presenta todo de forma ininteligible, o sea, sin duda. La Biblia no presenta cosas que parecieran en disputa. Ah, Cuando tú, por ejemplo, ves salvo solo por fe y salvo por fe y obra, ¿quién nos dijera a nosotros cuál es la postura que se concilia allí? Si eso es revelación divina, nosotros solo. Oye, o sea, yo no me atrevería a hacer eso. O sí. sea, que tú me des una Biblia a mí, mira, No, Jesús, pero es dale, que ellos dime. ya no nos No, pueden, yo no. ellos ya no nos pueden decir eso porque ya no son solo escritura, ellos son escritura y iglesia. Lo que pasa es que no están de acuerdo con la iglesia de Cristo, sino con las de ellos. Eso es otro cuento diferente. No, claro, es la norma de ellos, pero ahí tú ves, Mario, yo decía, oye, si nosotros necesitamos saber cómo salvarnos y la Biblia justamente presenta tantas aristas de cómo es esa salvación, ¿cómo nos ponemos de acuerdo nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para saber todas las palabras que en la Biblia involucran salvación? ¿Cómo sabemos cuáles son obligatorias o cuáles no? No, Porque, por ejemplo, para mí es muy claro y exacto, era lo que estábamos viendo hoy. Jesús dejó la iglesia para eso, punto. Ya no para yo no le eso y voto más, punto. yo no le voto Yo, más. Que otro quiera creerlo, otra cosa, pues que le haga. exacto, no, Qué lástima, pero pues para mí el Señor dejó la iglesia precisamente para eso. dejó la iglesia para discernir. Y, y ¿cómo se llama? Em, tenemos justamente el magisterio, y eso siempre funcionó, que es lo que yo digo, porque cuando estamos entre 25, cuando estaban los arrianos, ¿cómo se decidió eso? Si Arrio tenía versículos por demás, Y creo Atanasio tenía versículos por demás, eran más cantidad los arrianos que los eran nestorios. más Sí, era más cantidad, cierto, según eso escuché alguna vez, ¿no? sí, eran más cantidad, tenían más versículos. Y otro dato interesante, Mario, para los hermanos en el chat, tú sabes que los padres de la iglesia intentaron 5 veces en Nicea colocar una definición solo Biblia para contrarrestar a Arrio, y Arrio siempre sacaba otra interpretación. Ah, no, Como no, no sabía, pero le digo que en sí, eso pongan sí, mesero y bueno, ahí voy a ir algo aprendiendo. histórico, Gracias por el no, dato. eso me lo enteré yo hace poco, yo tampoco lo sabía. Yo leyendo la historia dije, oye, qué interesante, fíjate, los padres intentaron, y ¿sabes lo que dijeron? Ellos Ujú. dijeron, creo que fue San Ocio, dijo, Arrio es una serpiente, que por cada interpretación que nosotros damos de la Biblia, él tiene un escape diferente para confundir la doctrina. Él le llamó ¿Y serpiente. en qué año fue? Eso fue si no recuerdo, fue en Nicea 325, cuando, Y en ese momento que podían haber pensado en uno de los libros que pensaban algunos que eran inspirados y no lo eran. exacto, Se pudieron haber imagínate, basado en un libro que hoy en día se considera que no es. que se considera que no es. ¿Cómo reconciliamos todo eso? Ahí los Sí, padres que o hicieron, sea, oye, en qué libros se estaban basando? En qué ellos, fuentes? exacto, un, Sí, un poco de papiro para que vean. Entonces, lo que yo digo, tenemos que ir justamente a esos ejemplos prácticos, Mario, tenemos que llegar, porque así es que ven. O sea, porque el objetivo es como tú dices, si no se quiere creer, que no se crea, pero que no se fundamente que estamos hablando mentira. eso hago yo, hermano. Mire, eso es Estamos lo que estoy haciendo hablando. yo con mis catequesis. Exacto. Ahí está, mire, para nosotros nuestro fundamento es este, así, así, así. Ya más no puedo hacer y que el católico sepa que tenemos un fundamento y punto, y se acabó. La verdad, como en un texto que vimos ayer, depende de la persona, y tal vez Dios les conceda y se arrepientan y punto, y si no, hay ni Y modo. si no, no, es algo del Espíritu Santo. Y fíjate, Mario, que aquí Gabriel hace una buena pregunta. Él dice, el protestante cree que el Papa declara y desde ahí se debe creer, pero en realidad se creyó y con el tiempo fue dogmático. Totalmente correcto, porque justamente, Gabriel, cuando el Papa está declarando una verdad de fe, no es que él está creando esa verdad,
se ha llegado a evidencias patrísticas de tradición y escriturales que nos indican que eso es perteneciente al depósito de la fe apostólico. Sería Lo que tú peligroso, dijiste, exacto, la Inmaculada Concepción, sería Gabriel, se declara en peligrosísimos. 1800, exacto, sería súper peligroso porque fíjate, Inmaculada Concepción, 1854, Gabriel, la iglesia hace el estudio desde los primeros, mira, ya San Justino, San Irineo, San Policarpo nos daban evidencias de María como la nueva Eva, sin pecado, limpia desde el momento cero hasta la anunciación. O sea, ¿Sabes ya una tenemos cosa? desde el año exacto, que viene desde la historia. Pero sabes una cosa, hermano, que es que también uno tiene que ponerle un poquito de lógica a todo esto, hermano. Sí, sí, Si María no fue inmaculada, es imposible que el verbo se hubiera encarnado en ella. totalmente, Ah, o totalmente. sea, O sea, no hay que ir tampoco muy lejos. Dios es no hay que ir muy incompatible con el lejos. pecado, ella hubiera tenido mordedura de la serpiente, por eso hay que ir a Génesis, todo eso, yo he hecho por algunos videos Y sobre eso, porque en ese tema se lo manejo así, entonces no es tiene que, lógica, ¿no? O sea, es que Salmo no tiene 51:5, donde era sí, desde el vientre de la madre era por la desde el madre, vientre de la, entonces uno no, dice, y no hay que ir tampoco cómo. Y demasiado, o sea, fíjate, si nos dice Mario la misma palabra, que ella hasta la anunciación era sin mancha, sin pecado, ¿no sería lógico preguntarnos si pecó alguna vez? ¿Aparece en la Biblia antes de eso? No aparece. O sea, si nos dice totalmente agraciada hasta ese punto, ¿cómo hacemos, Mario? no es que ¿Qué no, interpretación le damos? Si no tiene pecado hasta ese punto, no tenemos que buscar el momento en el cual ella fue sin pecado. ¿Cuál sería el momento? Desde su concepción no tenía que tener pecado. No hay otro momento. Imaginemos, Mario, que tuvo pecado en el año, a su primer año de edad. ¿Dónde está en la Biblia que luego fue limpiada? No aparece. Solo aparece en la Biblia que María hasta el momento de la anunciación no tenía pecado de ningún tipo. Tenemos que lidiar con eso o no, por lógica. Entonces, lidiemos con las evidencias. No digamos que la iglesia miente. Si tenemos un versículo, como dices tú, tenemos la enemistad entre la mujer y la serpiente, tenemos que desde el momento cero hasta la anunciación no tiene pecado. ¿Cómo hacemos? Es la llena de gracia, o sea, lidiemos después con si las quiere, pruebas. después a ver que podemos hacer un programa, tocar con pasajes bíblicos y explicar por qué lo creemos, podemos hacer eso después. No sé, No, Mario, no sé si por ahí hay algún seguidor por ahí de estas iglesias que está como, no sé, así aleteado. Pregúntenle si quiere subir, no sé, un momentico, sí, porque sí. yo ya llevo 2 horas aquí, ya me toca irle No, cuando tú me dices ya terminamos, Mario, cuando tú me me dices toca ir a no, darle comida a mi hijo menor y todo no, eso, por pero, supuesto, me avisa, hermano, yo verdad estoy a que tu mañana no tiene disposición. clase, bueno, ahí me da un No, yo ratico te, más de gracia, pero un si él ratico quiere más. subir un momentico, pues, no sé, que me diga, Sí, si quieres. igual lo que me toca es abrir un campo, usted sabe que por ahí también llegó el hermano Alterín, ¿qué? A Trinidad, en Trinidad. Es que, ¿sabes qué, Mario? ¿Sabes lo que me gustaría que hiciéramos? Y si lo, vamos a tener la oportunidad, si lo permite, justamente lo que dijiste. Me gustaría que juntos hagamos esto, fíjate. Vamos a explicar con los mismos 6 pasos de la iglesia una tradición espuria y un dogma, para que nuestros hermanos católicos primero vean. Eso sería una No, clase para mí también, porque si usted, genial, eso para sería mí genial sería para una todos. clase también. Yo Exacto. siempre he reconocido que yo sé algunas cosas, pero yo no lo sé todo. Y siempre he dicho, No, voy a la Biblia y trato de fundamentar todo ahí y lo que aprendo lo enseño a los hermanos, pero yo no soy un exegeta, yo no soy nada de esas cosas, nada. Así de no, sencillo. y fíjate, Mario, que yo tampoco. Yo lo que hago es recopilar fuentes de todos los lugares y llego a una conclusión pedagógica. Si usted Yo conoce digo el así, Mario, tema, digo, encantado de que venga por acá y nos lo explique a es, todos. Me gustaría. sí, no, y ¿sabes por qué es bueno? Porque haremos lo siguiente, fíjate, desmontamos dos cosas de una sola vez, porque muchos hermanos católicos pudieran tener la duda de decir esto, Mario, porque es un razonamiento fácil de asumir que confunde mucho, un razonamiento fácil de asumir, decir, no, si es verdad, oye, no sale en la escritura literal, mi iglesia está inventando, no, Mire, vamos a hacer lo siguiente, esta pregunta del hermano cala acá, mucho. mire, Ujú, Cato Evan, ¿no? Arroba Cato Evan. ¿Cómo concluyen sí, la infalibilidad de Roma desde la promesa de Hades? No están asumiendo su posición de manera circular. Pedro fundó Antioquía antes de Roma y la iglesia era conciliar, no papal. Sí, pero entonces tendríamos que decir que habría que buscar en la historia todos a los que se les impuso las manos Pedro y entonces todos esos son sucesores. O que eso no puede ser, ¿no? No funciona de esa sí, manera. pero Usted imagina cuántos ordena obispos el Papa, entonces todos son sucesores de él. Fuera de eso estando vivo, no, yo no veo ninguna claro, lógica no, no, en esa. Y yo la verdad no veo ninguna no, lógica y en hay eso. una cosa también, no, y hay una cosa en esa pregunta, que lo que tú dijiste, Mario, y lo siguiente, Cato Evan,
vamos a ponerte este ejemplo que ponen también los hermanos protestantes, lo pone mucho Pacheco. No, que yo se lo respondí cuando estuve en ese live. No, que Pedro le dejó Pedro ordenó a Evodio en Antioquía. Perfecto, pero Pedro no murió en Antioquía y su carisma es con él. Cuando Pedro o Catoeban, eh, él nombra a Evodio, le impone las manos como obispo de Antioquía. Pedro parte a Roma. Pedro se lleva, vamos a vértelo súper simplificado. Pedro se lleva las llaves a Roma porque el carisma está con él no ha muerto. Ese carisma está en él. Esas llaves están en él hasta que él muera y alguien sustituya al propio Pedro. Lo que dijo Mario, el Papa puede ordenar miles de obispos, pero cuando muere el Papa lo sustituye otro Papa. Las llaves quedan con el otro Papa, no con los obispos o cardenales que él ordenó. Entonces la Sí, pregunta claro, es no tendría, excelente usted porque nos no deja tendría aclarar. ninguna lógica que entonces ahora el Papa impone las manos, ordena, y todos los que ordenó entonces son papas también hasta que se muera y ahí a pelear. Y Sí, no, 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 no tiene ninguna, yo no le veo, pues, o sea, me parece que ninguna lógica, Mario. esa Y no es fíjate que eso buena, lo deja no me parece un buen día. argumento, sí, no me parece buen argumento. No, y fíjate lo otro, Mario. Yo le dije a él, yo le dije, Pacheco, ve, tú estás trayendo aquí el Liber Pontificale, año 400. Yo te estoy trayendo listas de Gésipo del año 130. Los catálogos sirio, armenio, ortodoxo y latino, los cuatro colocan la misma lista desde el año 130 con Pedro a la cabeza y después Lino. La diferencia que hay es de años. Cuando tú me traes el Liber Pontificale, una lista privada en el año 333, esa lista no es mejor que la de Gésipo. Gésipo fue a Roma a verificar datos y lo escribió. Entonces, si tú me vas a traer fuentes, me traes buena fuente, él se molestó. Entonces, vamos a debatir fuentes que son, yo te traigo al iFood, revisamos el libro juntos y vemos si lo que tú dices es verdad. Entonces, podemos hacer un debate de eso. Él al final, ok. Es Entonces, no que me traigas fuente que no son. necesito tu número porque en temas de padres me toca llamarte ahora. Eso, no, nos vamos a comunicar, hermano, porque hay demasiada información que debemos sacar. Y sabes qué, Mario, mira, Cuando me daba por ahí, aquí, no, aquí puro, hey, reconocí. hermano, imagínate que, no mentira, no, yo la verdad, me parece bueno porque quiero aprender el tema y me parece interesante, me parece que usted le han metido mucho la ficha a eso, pero bueno, yo seguiré trabajando bastante en la Biblia No, no, nos complementamos. A ver, imagínate, tú con la Biblia y yo con la historia, ahí hacemos mira, tú sostienes la Biblia y yo con la historia te doy el apoyo y hacemos un blindaje allí. Mira, esta Porque hay pregunta, que hacer, pero la Iglesia Católica ¿viste? Histórica era conciliar, el obispo de Roma nunca tuvo supremacía jurídica sobre los después, pero es que vamos a lo mismo, todo esto es un proceso al que se va Sí. llegando, fue con la cristología, fue con lo de María, fue con lo de las imágenes, ha sido un proceso. Entonces yo Es no que es veo un por qué hay que proceso. quitar el proceso en algunas cosas y en otras sí lo aceptan. A no ser que sea No, y pentecostal fíjate, unisectario, pues, o testigo de Jehová, ahí sí yo no puedo hacer, ahí sí, sí o no. no, ahí sería doctrina diferente. Y la cuestión, mira, la cuestión, Mario, a Cato Evan. Mira, Cato Evan, ve lo siguiente. Yo te puedo conceder, podemos conceder tranquilamente que la iglesia era conciliar porque lo vemos en Hechos 15. Pero siempre hubo una figura que proclamó doctrina. Si tú ves Hechos 15, Cato Evan, el que pronuncia lo que se debe creer es Pedro, y el que pronuncia lo que se debe hacer es Santiago. Lo que se debe hacer es diferente a lo que se debe creer. Uy, qué Lo buen que se punto. debe, Qué exactamente, buen y debemos punto diferenciar porque eso. Sí, qué buen punto porque eso nos lleva nuevamente a lo que yo estaba explicando ahorita de Mateo 16 y Mateo 18. sí, 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 Ese es buen punto, justamente. ese es buen punto. Es buen punto Eh, ese. eh, y, Bueno, y fíjate, vamos a leerlo, Mario, rapidito. Déjame buscar aquí Hechos 15 rápido porque es importante. Fíjate que hay una cuestión y es otra cosa a mis hermanos que estaban en el chat y que debemos saber, Mario, que a veces se confunde. Los concilios, Mario, mezclan cánones disciplinares y doctrinales. Entonces, fíjate, a veces o me sea que dicen, hasta mira, eso hay que saberlo para tener una correcta interpretación una correcta interpretación, porque ve lo siguiente, Canon 28 de Constantinopla. Constantinopla tiene viene segunda después de Roma. Pero ven acá, eso es un canon disciplinar, eso no es un canon dogmático, eso se puede cambiar. La Pascua es un canon disciplinar, eso se puede cambiar. El matrimonio de los obispos, canon disciplinar. Mira, tenemos concilios de concilio que mezclan doctrina en sus canon, anatema con canon disciplinares. Tenemos que separar. La iglesia esos canon disciplinares después lo puede cambiar. Lo que no puede cambiar es el anatema de las imágenes. Entonces, yo digo, vamos a colocar esos buenos ejemplos, que los hermanos católicos tengan fuerte su fe en que no se dejen confundir con eso, no se dejen confundir. ese Los punto concilios lo hablamos porque es muy me bueno, interesa Mario. mucho que nos lo explique acá porque son cosas que yo, por ejemplo, no, honestamente no sabía, ¿sí? Y es muy bueno No, es muy bueno tenerlas claras porque pues,
nos ayudan, sobre todo no para convencer a nadie, sino para que nosotros los católicos lo sepamos. Me gusta mucho. No, es importante y fíjate que eso hay que hacerlo Mira, dice porque, aquí Cato ujú, Eben, no se trata de quitar procesos, sí, por lo que yo le decía, pero tuvieron muchas sí, sí, novedades. Es que no va a ser fácil que alguien que ya está acomodado en su fe, después tenga que aceptar que Jesús le dio la autoridad a uno, ¿no? Por encima de los demás, ¿no? él, él, No va a ser él no hace, fácil. exacto, claro, pero Pero fíjate, si yo yo lo voy que a le la digo Biblia, yo veo que cuando sí, sí, escriben los que escribieron y todas las evidencias que yo encuentro de la supremacía o de la autoridad de Pedro en la iglesia primitiva, no se puede quitar, ¿sí? Pues es con que el no se le paso, con el quita, paso del Mario, tiempo, pues es muy difícil, obviamente, que lo acepten todos, pero no importa, o sea, pues luego le decimos a los hermanos, pues váyanse entonces a la iglesia de Oriente o váyanse a la iglesia de Armenia o no sé, pero, pero en el no, camino que están no están bien. no, es verdad. Y fíjate, Mario, dime un episodio en la iglesia donde otro apóstol, estando reunidos todos, haya sido él que prevaleciera. Pentecostés, con el Sanedrín, en Hechos 15. ¿Cuándo otro apóstol se superpuso a todos para hablar? Solo Pedro lo hizo. Cuando Pablo hacía doctrina, la hacía solo. Pues ¿Entendiste? también en el nombramiento de Matías, de Pedro, En el nombramiento, ese me faltó, se me olvidó, nombramiento de Matías. Pedro siempre habló, Mario, sobre los otros cuando estaban en comunidad. ¿Eso qué quiere decir? pero es que no es por, miren, yo tengo acá un montón de pasajes bíblicos donde los evangelios nos ponen a Pedro en muchas cosas. Obviamente porque ellos escriben 40 años después y entienden que Pedro tenía la autoridad. Por eso lo Exacto, ponen, pero porque él representa a toda la iglesia y al ponerlo a él está toda la representando a toda iglesia. la iglesia. O sea, Y que si, no, no, claro, es- y no, si es no no es ten, ni muy difícil tampoco de uno es decir, que no, pues, o sea, sí, es que si una persona, Mario, habla por encima de todos, no por encima en cuestión de que se quiere imponer, sino que él declara por encima de los otros cuando siempre está en comunidad, ¿cómo le vamos a quitar el papel de primacía a él? Si lo muestra la Biblia. O sea, no tienes otro que hable como él encima. Y fíjate esta duda que coloca aquí otro gato. En Hechos 15, y es una duda muy común entre los hermanos protestantes, en Hechos 15 fue Santiago el que dio la última palabra. La historia muestra que Santiago y no Pedro era la iglesia, era líder de la iglesia de Jerusalén. Sí, otro gato, pero era líder justamente obispo de Jerusalén. claro, Él era el tenía obispo de la jurisdicción en su sede, iglesia, de esa sede, no hay ningún claro, problema, era el pero obispo Pedro de la hablaba por sede. encima. Es que no Pero, y entienden, no fíjate, entienden es cómo funciona, por eso a mí me encanta cuando Hugo Ariza tiene muy claro todo esto, porque eh, entonces, por ejemplo, vamos a suponer, el Papa viene aquí a mi país, Colombia, ¿no? sí, sí, Y aquí está en la sede de alguno de los obispos, no sé, o el arzobispo, ¿no? Toman una decisión, ujú, entonces si el Papa no es el que habla, sino el arzobispo, entonces el Papa no tiene ninguna validez y entonces el Papa no sirve para nada. No, 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 pueden tomar una no, decisión juntos y después el que la da a conocer puede ser ¿qué? él El arzobispo de acá y punto, no pasó nada. no Yo no pasó veo, no nada. entiendo, o sea, no entiendo a dónde quieren llegar con eso porque yo no veo ninguna falla en cómo funciona la iglesia en ese sentido. Es que O sea, si le podemos Pedro no era considerar, el que llevaba las cartas, cuando en Hechos 15 dieron cartas, si no era Pedro el que las llevaba, entonces no valen. No, tampoco es. no, no, así no es. Y fíjate que tiene esta duda otro gato, que yo, es una duda persistente. Otro gato, vamos a leer Hechos 15 rápidamente aquí, fíjate. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Nuestros padres y nosotros hemos podido llegar. Entonces, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban grandes señales, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Escrito está y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, disciplinar. Ya Pedro pronunció arriba lo que se debe creer. Otro gato, hermanito. Cuando Santiago habla, él está hablando de lo que se debe hacer disciplinarmente, una acción de no inquietar a los gentiles. Y luego él Pero abre, él abre sí, a él es el que se le dice que abra la llegada de los gentiles, ¿se acuerda? Cuando el Espíritu Santo,
todo eso. No, es que hay Exacto. muchísima evidencia, la verdad, muchísima evidencia bíblica. Yo me quedo con la evidencia bíblica, me le creo a Jesús, y así que no, Y no pasó nada. no, y fíjate cómo viene, Mario, lo que faltaba. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Pregunto yo, Mario, ¿esto es una orientación disciplinar de qué hacer o de qué creer? De qué Perdona, hacer. sí, sí, estaba leyendo Fíjate, aquí un mensaje, qué pena. Sí, sí, fíjate, de que no, hacer. fíjate, Mario, que dice, fíjate lo que dice, escriba que se aparten de las contaminaciones. ¿Qué le está diciendo? Apártense, disciplinar. Nuestra disciplina es que ustedes se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Le está dando una instrucción para cumplir. Ahora, ¿quién dio la instrucción de lo que se debe creer? El contenido dogmático, ¿quién lo dio? Pedro arriba. Pedro arriba se explaya, toma la palabra, dice la doctrina de la fe infalible y luego Santiago dice lo que se debe hacer para no incomodarlos. Pedirles que se alejen de la fornicación, del espíritu ahogado y de sangre, contaminación de ahogo y de sangre. Entonces, hermano otro gato, debemos separar bien allí que lo que dijo Santiago fue disciplina y lo que dijo Pedro arriba fue doctrina. Eso está Bueno, clarísimo. Yo ese es te buen pongo punto, esta lo voy clave, a revisar ¿sí? para mis estudios, lo voy a revisar bien porque es buen punto, es muy buen punto ese. Me alegra mucho, así que bueno, hermanas, mira, ahora sí ya me tengo que Sí, ir, vamos listo. Yo ya me también, tengo que hermano. ir, Es hermanos, le justamente te iba a agradezco decir. mucho el rato. Eh, no sé si dejarlo en la catequesis o separar el diálogo con usted, no sé qué hacer o dejarlo ahí. ¿Qué me dicen los hermanos? A No, ver, si quieres, antes de si irse, quieres los lo separas hermanos, para ¿qué que lo hacen? tengas. Como son unas catequesis Lo- que quiero que queden ahí, pues no sé si los hermanos lo que me digan los hermanos, ellos son los que mandan. Pero que yo ellos lo los que puedo mandan, separar ¿no? y subir el diálogo con usted aparte, muy buen diálogo, me alegra mucho. Puede ser, Y hermano, para después que quede hacemos, para que quede la catequesis como la venimos haciendo. Le exacto, agradezco de para que corazón, me alegra mucho, hermano, tenerlo por acá y bueno, vamos a seguir haciendo no, cosas juntos también y apoyándonos de aquí en adelante no, y bueno, seguro, hermano. Un sí, honor estar contigo, imagínate, el aprecio que te tengo con todo lo que has hecho enseñándonos sobre la idolatría y estaré atento al libro y reunirnos para justamente es esas decir, catequesis juntos, mira, esas ahí catequesis sí les juntos. voy a pedir a todos los que me distingan y ya no han venido por acá a este humilde canal que me apoyen. Hacemos diferentes catequesis sobre el tema en los canales y vamos promocionando el libro y eso. Listo. Seguro, seguro, hermano. Estamos en contacto entonces y por ahí nos mantenemos en línea. Yo te voy a pasar mi número por el Messenger Dale, ya mismo y nos hablamos por ahí y nos le agrego a comunicamos y WhatsApp y todo marcamos eso. otro. Seguro, seguro, y nos comunicamos por otras catequesis. Un abrazo a todos los hermanos, Mario en el chat, a Lili, a Susana Villafañe, a Griselda, a Gabriel, a Lili, a Hugo, a todos, a Catobén, a otro gato, y nos vemos en otra oportunidad, hermanito. Agradecido Bueno, contigo. Dios lo bendiga. No, muy agradecido. Me llevo un montón de cosas y de verdad que Y yo, chévere, chévere que le hayas metido fuerte a ese tema porque hace también, es muy importante también todo eso. Así que no, me alegra mucho y bueno, ahora que vamos a hacer aquí, no, ya verías. claro, hacemos una llave y a defender la doctrina, hermano, y explicar todo, que es lo Pues importante. imagínense, nos vamos con fundamentos bíblicos y luego nos vamos con fundamentos patrísticos y todo eso. Así que no, Haciendo esa llave. te felicito, Vamos hermano, muy adelante, amable. hermano. No, un abrazo, Un hermanito. abrazo, Chao, entonces Mario, Dios te listo. bendiga. Me quedo Hasta por luego, acá, me chao. quedo por acá para chao. Dios lo bendiga, hermano. Igual. Estamos hablando, pues listo. Bien, hermano, entonces vamos a poner aquí ya la cancioncita. Con eso terminamos, pongo los últimos mensajes. Eh, gracias a todos los que estuvieron por ahí. Un abrazo. Voy a después. mm, corto esta parte, pero primero saco el rato que hablamos con el hermano. Muy interesantes, unas cosas muy buenas ahí. Así que bueno, pienso que por la catequesis que queda montada, sería bueno hacerlo. Así que bueno, Dios les bendiga, si les quiere de todo corazón, hermanos. Bueno, ahí seguimos adelante en la catequesis. Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Sí les ha servido? ¿Les ha ayudado? ¿Han entendido? Esa catequesis de ayer, ojo, que esa catequesis de ayer es tremenda, ¿no? Bien, aquí voy poniendo la canción. Eh, gracias dice la hermana aquí, el último que vino, el de Arturo, viva la Santa Iglesia, y por aquí la hermana Villano, buenas noches hermanos, gracias a Mario por toda la clase, tengan descanso. Ah, quiero decirle la hermana, espérate, a la hermana Susana, bueno, ya me acordé, termino acá y subo de una la canción completa ahí al canal para que la tenga y la escuche, que yo sé que le ha gustado harto. Así que igual que sí, que tengan un buen descanso todos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, la paciencia todo el rato, miren todo el rato que llevamos acá. Así que bueno, voy poniendo los últimos mensajes con la canción y termino y nos vamos. Dios les bendiga, hermanos, que viva Cristo, la Santísima Virgen María, la Santa Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Aquí estamos,
con la palabra abierta y el corazón despierto. Tomamos la escritura sin miedo a la verdad. No seguimos voces que se quieren imponer. Jesús no dejó caminos que se puedan dividir. Fundó una iglesia y nos llamó a permanecer. Hoy muchos dicen yo soy, pero no viven la cruz. Hablan de Cristo, pero niegan su voluntad. Por eso volvemos siempre a lo que Él instituyó, a la fe que no se vende ni se puede negociar. Él nos advirtió con amor y claridad: cuídense de los falsos que vendrán. Otro Jesús, otro mensaje, otra voz que no lleva la verdad. Otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu que no viene de Dios. Palabras bonitas, promesas vacías, pero lejos del cuerpo que Cristo fundó. No pongas tu fe en lo que suena bien, ni en doctrinas hechas a conveniencia. Discierne, examina, vuelve a la Biblia. Ahí habla Cristo con autoridad y presencia. Chao, hermanos. Un abrazo. Dios les bendiga.